Un abrazo, amada familia, un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo que siempre usted dedica para oír estos pequeños videos. Estamos hablando de un tema por demás interesante. Este es Gotas en el Desierto y el tema que estamos hablando es cómo formar hijos esclavos. Estoy hablando acerca de errores, faltas, maneras contrarias a la palabra de Dios en las cuales nosotros hemos caído y creamos a nuestros hijos de formas totalmente erradas, en contra, como dije, de la voluntad de Dios. Y el problema nuestro es que ni siquiera usamos la palabra pecado en casa. No nos atrevemos. Tenemos tantos pensamientos en nuestra mente que rehusamos advertirle a nuestros hijos de las consecuencias de pecar contra Dios. Uno de los pensamientos que tenemos son estos. Piense un momento conmigo. ¿No es cierto que muchos de nosotros decimos, es que mi hijo está muy pequeño y no sabe lo que hace? Eso es muy común entre nosotros. ¿A qué edad entonces nuestros hijos van a oír la palabra pecado y que le han faltado a Dios y a sus semejantes? Hay otro pensamiento que viene a ser como una oposición, una obstrucción a nuestra labor de padres, y es esta: mi hijo es bueno. Eso decimos todos. Son errores de muchacho. Es como, no importa lo que haga, él es buena gente. Y un tercer pensamiento nocivo es este: cuando esté grande, entonces le voy a explicar. ¿Cuándo va a ser grande tu hijo? ¿Cuándo va a ser grande mi hijo? Cuando ya tenga realmente verdaderos pecados y faltas terribles en su vida, ¿en qué momento le vamos a hablar? En Primera de Juan, la Biblia dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Pecado, en una forma muy sencilla, muy simple, es la rebelión contra Dios. Es la rebelión de nosotros contra la palabra de Dios. Son esas actitudes desde que nacemos, desde que somos chiquitos, que ya lo traemos en nuestro corazón. La maldad viene ligada y nos rebelamos contra Dios. Eso es pecado. Y deberíamos usar la palabra y explicarle a nuestros hijos. Yo fui algunos años director de una escuela cristiana. Tenía docenas de niños todas las mañanas en un devocional. Mi labor era explicarles qué significa pecar, qué significa ir en contra de la palabra de Dios. Y les decía, el pecado no solo te separa de Dios, de la comunión con Dios, sino de la comunión con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, porque ofendemos a Dios y también ofendemos a nuestros semejantes. Es importante que usted y yo le hablemos a nuestros hijos y les instruyamos y les digamos que normalmente los seres humanos pecamos contra Dios. Hay tres cosas, con ellas quiero terminar. La primera cosa que nunca deberíamos olvidar: si les hablamos de pecado a nuestros hijos cuando ellos lo cometen, debemos llevarlos a que consideren, reconozcan con humildad cuando ellos han pecado. Recuerde que la clave de la vida para recibir el perdón de Dios y restaurar nuestra relación con Él, necesitamos arrepentirnos, confesar toda maldad, reconocer que hemos pecado. Si no reconocemos eso y no damos paso a un arrepentimiento y clamar a Dios por perdón, nuestras vidas irán cada día peor, de mal en peor, de oscuridad en oscuridad. Un futuro terrible cuando no nos arrepentimos. La segunda cosa, como le digo, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Cuando un hijo de nosotros peca en algún área de su vida, en mentir, en agredir a un hermano, en rebelarse a su madre, los padres debemos llevarlos al arrepentimiento, hablarles de la condición del pecado, cómo los separa de Dios y de la gente que Él ama. Pedir perdón a Dios y pedir perdón a su familia y a los que Él haya ofendido siempre restaurarán su confianza y le darán libertad el resto de su vida. Pásenla bien, que Dios los bendiga.